siempre que me lleva consigo. Y si hay algo que he aprendido en mi vida, es que mi Redentor es verdad. Es que mi Redentor es verdad. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Me regocijo cuando Él promete. Voy pues a preparar lugar para ti. Y sé que un día tal como es le veré. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Y en cada circunstancia me da prueba de su amor. Cuando falta entendimiento, su gracia es sobre mí. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero, verdadero y fiel. Hermanos, buenas noches. En este cuarto culto de oración, siempre para nosotros es una alegría el poder estar junto con ustedes en este tiempo y queremos dar gracias a Dios y también encomendar ese tiempo delante de su presencia. Así que me acompañan a orar. Amado Dios, queremos una vez más darte las gracias por este tiempo donde nos podemos unir de esta manera con la iglesia. Tú sabes, Señor, que estamos aprendiendo a depender de ti, de todas las cosas que tú nos estás mostrando en este tiempo. Te agradecemos de todo corazón, Señor, porque tú vas afinando nuestra fe y nuestra confianza en ti y permite que la iglesia también, Señor, pueda unirse, Señor, bajo el propósito tuyo, Señor, en este tiempo de confinación. Sabemos, Señor, que tus planes no dejan de ser por causa de este cese en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Tú así lo has predeterminado, Señor, y te damos gracias por ello. Y queremos solamente pedirte y rogarte, Señor, que podamos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en todo lo que tú quieres enseñarnos a nosotros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, la cual dejamos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy estamos ya culminando en el tercer capítulo del libro de Habacuc. Un libro muy importante que hemos visto que cómo se ha estado de alguna manera representando también los tiempos del día de hoy, lo que ha pasado también en el tiempo de Habacuc. Y el mismo Dios en quien cree Habacuc, pues nosotros también creemos, ¿no? Y hoy día estaremos justamente cerrando ya este tema con el capítulo 3. Y por eso les invito a abrir sus libros en Habacuc,
el capítulo 3, versículo 1 y 2, que estaré explicando. Si lo pueden leer, dice lo siguiente. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc estaba impresionado por todo lo que él había escuchado de parte de Dios. Es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y simplemente él estaba maravillado de toda la forma en que Dios obraría justamente con su pueblo, ¿no? Pero también dice el texto, dice acá, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero no en el sentido de miedo, sino de asombro, de saber cómo Dios estaba actuando en medio de su pueblo, ¿no? Y él estaba escuchando todo esto y viendo de alguna manera cómo Dios iba a obrar. Y él estaba muy maravillado e impresionado, porque sabe que Dios iba a cumplir con todo esto, porque todo lo que Dios dice simplemente Él lo cumple. Entonces nosotros podemos ver que simplemente de alguna manera dentro de esta oración Habacuc le dice al Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Pero también anteriormente dice, en medio de los tiempos hazla conocer. A lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos ver la historia y cómo Dios ha hecho conocer a su pueblo, pero también a otras naciones. Y Dios había mencionado en Deuteronomio que el pueblo tenía que enseñar a sus hijos de todo lo que Dios había expresado y ya había hecho. Por esa razón es que Habacuc hace una rememoranza de todo lo que ha visto y ha oído también del poder y de la majestad de Dios y cómo ha obrado para con su pueblo, ¿no? Y él está realmente impresionado por todo esto, ¿no? Y entonces esta oración que menciona en el versículo 1, que dice oración del profeta Habacuc, él la convierte en un cántico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso es lo que produjo en su corazón. Cuando dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, Sigionot tiene que ver con la música, ¿no? En otro término se le llama Selah, que es un tiempo de cese en la música. Pero Sigionot significa una armonía de alto nivel de alabanza. Quiere decir que él, al estar impresionado, hizo que su oración se convirtiera en un cántico, ¿no? Como un cántico poético en su corazón. Yo no sé si te ha pasado que cuando tú has leído la palabra y te has impresionado por ese Dios maravilloso que tenemos, ha comenzado a producir en tu corazón una oración a través de un poema, a través de un cántico, y comenzaste a alabar ahí estando a solas con el Señor. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y he podido expresarle al Señor con una poesía que yo decía, wow, Señor, que ya no me acuerdo ahorita, pero que simplemente en esos momentos lo podía expresar, porque el Señor llenaba mis labios y llenaba mi corazón con gratitud y poder reconocer su grandeza y levantar las manos y caer arrodillada porque Dios hace eso cuando nosotros comenzamos a conocerle a través de la palabra. Y es lo que creo que Habacuc pasó, justamente esa situación, ¿no? Que convirtió su oración en un cántico, ¿no? Y entonces simplemente él comienza a hablar de todo esto que más adelante justamente lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pero él hace un recuerdo de lo que Dios ha hecho para con su pueblo y utiliza a Abraham, lo que le pasó a Abraham en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, ¿verdad? Y lo utiliza en forma de simbolismos, ¿no? Y de esa manera comienza a expresar a través de este capítulo 3. Entonces, vamos justamente a ver todo esto, lo que contiene este capítulo 3. Y sería lindo, no sé si ustedes han podido escuchar en el fondo la canción Dios de Pactos, ¿no?
que cumple sus promesas, ¿no? Y en estos momentos vamos a escucharla a través de este video y ustedes la van a poder cantar en sus familias. Después vamos a tener este primer bloque de oración. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
estoy aquí. En este primer bloque, después de haber alabado, espero que haya sido una voz elevada de alabanza hacia el Dios de pactos, ¿verdad? Como lo hizo Habacuc. Y vamos a orar, y sería lindo de que puedan ustedes recordar alguna promesa que el Señor les hizo, ¿no? Y que nosotros podamos ser agradecidos. Una de las cosas que vamos a ver en el capítulo 3 es que Habacuc reconoce la grandeza de Dios y realmente exalta a Dios, ¿no? Y eso es algo muy importante en la vida de un creyente, el poder reconocer que sus promesas son verdad en nuestras vidas y poder ser agradecidos. Y el segundo punto sería que nuestra confianza en Él se mantenga firme y que nuestro corazón esté quieto, en paz, sabiendo que Dios cumplirá todas sus promesas en su tiempo. Habacuc aprendió a estar tranquilo, esperando en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno cree en las promesas de Dios, entonces esas promesas le dan seguridad y también traen tranquilidad en el corazón. Así que oremos por estos dos puntos.
Señor, hemos recordado en este tiempo muchas promesas que tú nos has dado, las cuales tú has cumplido. Muchas de ellas se han basado de repente en nuestro llamado, que es irrevocable, y que tú, aún en medio de esta confinación, sigues hablando a nuestros corazones y usándonos de acuerdo a la disposición de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque también tú nos dices que jamás nos vas a desamparar, y así ha sido. Gracias, Señor. Nosotros podemos ver la fidelidad tuya, Señor, porque tú eres un Dios que promete que eres el buen pastor y que cuidas de tu rebaño. Y hemos podido ver, Señor, palpablemente cómo nos cuidas y nos llevas a verdes pastos a través de tu palabra. Pero también nos cuidas más que los gorriones, Señor, más que los pájaros, porque es tu promesa. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias también porque tu palabra dice que tu Espíritu está ahí en medio de la unidad de tu iglesia. Y creemos que este tiempo, aunque estamos separados físicamente, la unidad espiritual es algo que tú has marcado a través de Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas promesas que podemos entenderlas y vivirlas. En este tiempo, Señor, también estamos conociéndote de una manera diferente, pero también nos estás enseñando a poder confiar en ti, Señor, y esto nos ayuda a mantenernos firmes. Sabemos también, Señor, que tu palabra siempre traerá reposo a nuestra alma. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en ti y a tener paz, sabiendo que tú vas a cumplir todas las promesas en tu tiempo. Que no nos desesperemos, Señor, sino que realmente aprendamos a poder vivir, Señor, tomados de tu mano. Señor, ayúdanos a nuestra fe si es que está de alguna manera dudando. Pero sobre todo, Señor, queremos atesorar tu palabra porque sabemos que es la que nos da firmeza en este tiempo de dificultad. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias, como decía mi esposa, estar juntos una vez más. Yo quisiera hacer una especie de paralelo nada más con lo que también mi esposa mencionó la semana pasada. En el capítulo anterior, si ustedes recordarán, capítulo 2, versículo 4, había ahí una expresión clave que sirvió para entender los ayes, y ese fue: mas el justo por la fe vivirá. Eso en el capítulo anterior, en el capítulo 2. En el capítulo 3 hay casi, yo diría, exactamente una expresión que sirve de asidero para poder llevarla al plano de los siguientes versículos, como también mi esposa explicaba hace un momento, cómo el profeta Habacuc es motivado evidentemente por Dios para recordar un accionar de parte de Dios en beneficio de su pueblo. Y esa palabra, más que una frase, está al final del versículo 2, cuando Habacuc le dice a Dios, ¿no? En la ira, acuérdate de la misericordia, ¿no? Acuérdate de la misericordia. Y es importantísimo, porque todo lo demás creo que gira en torno a eso. En la oración de Habacuc, hecha un salmo prácticamente, es un cántico de alabanza y adoración a Dios. Lo que hace a continuación Habacuc, y eso lo vemos a partir del versículo 3 hacia adelante, lo que hace el profeta es hacer un recuento del accionar de Dios en el pasado a favor de su pueblo escogido, a favor de Israel. Pero ese recuento que hace el profeta y que hacía manifiesto mi esposa está basado en el poder de Dios. El profeta hace énfasis en la manifestación del poder de Dios. Es como decir, acuérdense que Dios manifestó su poder de esta manera, acuérdense que Dios manifestó su poder de esta otra manera. En ese sentido hace énfasis en el poder de Dios. Por eso esas manifestaciones de los hechos portentosos de Dios e imposibles de replicar, nadie puede hacerlo igual como Dios lo hace. ¿Para qué eran? ¿Por qué Habacuc lo está de recuerdo? Es simplemente para que recordemos lo que Dios mismo es, lo que Dios mismo es. ¿Y quién es Dios? Dios es el Dios santo, santo, santo. Es el todopoderoso, es el digno de recibir toda la gloria, el honor, la honra y el poder.
es el Dios todopoderoso que era, que es y que ha de venir pronto. Estamos frente, en todo caso, frente al Dios grande y temible. Lo que hace Habacuc es traslucir o deja ver en este cántico, en este salmo, deja ver que estamos frente a un Dios grande y temible. Y hay que entender delante de qué Dios estamos. Y que Él puede volver a manifestar sus obras, sus juicios, sus disciplinas, tal como lo hizo en el pasado. Porque Habacuc está haciendo un recuerdo del pasado, porque Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, seguirá siendo el Señor. Y si en ese pasado, en ese recuento que hace Habacuc, no le temieron lo suficiente su pueblo, porque la historia avala eso, que Israel no temió verdaderamente al Señor, si ellos no le temieron, y nosotros a la distancia hoy volvemos a hacer el recuento y leer este recuento histórico, nosotros en todo caso sí debemos tomar en serio esto, tomar en cuenta el obrar de Dios, y debemos temerle a Dios. Por eso debemos clamar a Dios, a este Dios todopoderoso y temible, porque a pesar que ya está manifestando sus juicios, ya hemos hablado bastante de esto, ya está manifestando sus juicios en este tiempo sobre la tierra, creo que nos unimos a la oración de Habacuc. Dios tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de la tierra, ¿no? De todo este planeta, en realidad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, los siguientes minutos, mis hermanos, si me siguen, con su Biblia abierta ahí, estamos en el versículo 3, y yo voy a avanzar de este versículo 3 al versículo 7, pero lo vamos a hacer leyendo y orando, leyendo y orando. No van a salir los motivos de oración. Escúchenme, por favor. No van a salir, como hemos colocado algunas otras veces, o como en ese primer bloque, no van a salir los motivos de oración. Lo que quiero es avanzar con ustedes. Leo un versículo, 1 o 2, le hago el paralelo en lo que nos está recordando y oramos. Leemos el otro versículo y oramos. Leemos el otro versículo y oramos. ¿Correcto? Así que síganme ahí, si está solo, con la familia, con su Biblia abierta. Versículo 3, el profeta Habacuc dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Miren, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en esto, de que el profeta Habacuc, como dijo mi esposa, está haciendo un recuento en la historia de lo que Dios hizo para con su pueblo, y parece traer a la memoria pasajes de la vida de Moisés en estos primeros versículos, y los acontecimientos que tuvieron lugar en el monte de Horeb, después de que salieron de Egipto, si bien recordarán, donde recibieron las tablas de la ley. Regreso a este versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Temán y Parán son dos ciudades que quedan al sur de Jerusalén. Es difícil hablar ahora con un mapa, pero los que tienen un mapa ahí en sus Biblias, esta es la península sinaítica. Ellos salieron de Egipto y viajaron así hasta hacia el sur, donde se encuentra el monte de Horeb, donde Dios le dio las leyes, y es en estos desiertos que vagaron 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, Temán y Parán son ciudades que quedan de la actual Palestina hacia el sur, es decir, casi están pegadas a los desiertos por donde vagó la nación de Israel por 40 años. Entonces parecería una referencia geográfica a los desiertos que rodean esa península, la península sinaítica, y donde está el famoso monte de Horeb. Habacuc está recordando posiblemente ese estado de Israel salido de Egipto, y que Dios vino en su rescate desde su lugar santo. Cuando dice Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, está recordando esos lugares geográficamente hablando, ¿no? Esta no es una suposición nuestra en cuanto a que el Señor vendrá. La palabra ya nos muestra que Dios volverá con juicio sobre la tierra. Con juicio sobre la tierra. Ahora, esto es lo que el mundo no quiere ver o no quiere entender. ¿Cuál es nuestra oración? Dios, que abra los ojos del mundo para que pueda realmente entender que tú vuelves por segunda vez. Oremos ahí, por favor. Tome a su familia. Ore conmigo ahí, por favor. Si quiere, siga con mi oración, o aumente usted si desea, pero sigamos todos juntos, unidos, orando, ¿no? Dígale ahí al Señor, Dios,
el mundo no comprende que lo que vivimos hoy solamente es el preámbulo del juicio final. Lo que estamos viendo, Dios, es el preámbulo del juicio final que traerás tú cuando regreses por segunda vez. Tu palabra nos da testimonio de esto y lo creemos con nuestro corazón, pero abre el entendimiento del mundo entero para que crea esta verdad de que tú regresas por segunda vez y ya no regresas como el inocente niño que nació allí en Nazaret, sino que vienes, Señor, con juicio, con justo juicio para dar a cada quien lo que le corresponde. Así que por favor, Padre, abre los ojos de esta humanidad, abre nuestros ojos para esperar, Señor, pacientemente ese retorno, pero al mismo tiempo conectados con tu perfecta y buena voluntad en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, por favor, Señor. Escúcheme. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria, dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor, verso 4, fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Escuche, ya salidos de la nación de Egipto, esto es probablemente lo que está recordando el profeta Habacuc, parece recordar el encuentro que Dios tuvo con su pueblo sobre el monte Horeb. Recuerda Éxodo capítulo 19, si usted quiere revisar en ese capítulo ese encuentro. Es traumático, truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocina, todo el monte se estremeció, dice, y el pueblo temió, se asustó y tomó distancia de Dios, a tal punto que no quiso oírle. Luego Dios escribe con su dedo sobre las tablas que le va a dar a Moisés. Pero el pueblo no quiso oír eso y aún se resistió para recibirla. Recuerda que cuando Moisés baja ya había todo un estado de idolatría en plena celebración. Ahora, por favor, ¿usted cree que este mundo está viendo esta manifestación gloriosa de Dios? Porque no se asocia. Hay una pandemia, esto no es la gloria de Dios, es la gloria de Dios manifestándose a través de un juicio. ¿Qué es lo que debemos orar, mis hermanos, en esta noche? Que lo que no está comprendiendo el mundo, sus ojos deban ser abiertos, los ojos de los ciegos para contemplar la gloria de Dios manifiesta a través de estos juicios. Que vean la gloria de Dios, que la comprendan. Y como vimos en el texto de 2 de Crónicas 7:14, que aprendan a humillarse delante de Él. Vuelva a tomar, por favor, ahí a su familia si está con ella. Cierre sus ojos una vez más, oremos juntos. Sígame, dígale al Señor, Señor, el mundo no está comprendiendo la manifestación de tu gloria. Señor, no lo está haciendo, porque si lo entendiera, todo esto sería diferente. Pero no lo está comprendiendo en estos tiempos. Algunos se asustan como la nación de Israel. Algunos siguen con sus vidas de manera normal. Y estamos viendo que están tomando su vida de manera normal en estos tiempos que apenas se está dando ciertas libertades de esta cuarentena. Otros se ponen de lejos y simplemente observan y no opinan nada, Señor, no toman partido, Señor. Señor, abre sus ojos para que vean tu gloria, abre sus ojos para que te teman, Señor. Oramos fervientemente para que tú abras los ojos de esta humanidad para temor en sus corazones. Y ese temor, como nos recordaste empezando este servicio, sea, Padre amado, para regresar sus corazones hacia ti, para regresar sus corazones a aquel que es digno de toda reverencia y de toda adoración. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Versículo 5, sígame en su Biblia, por favor. Versículo 5, delante de su rostro iba mortandad, dice, y a sus pies salía carbones encendidos. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Recuerde, está haciendo un recuento del pasado que probablemente vio a Habacuc acá. Cuando Dios fue al rescate de la nación de Israel, bien recordarán, tuvo que usar 10 plagas. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Ahora, su juicio sobre Egipto, porque fue un juicio sobre esta nación, fue gradual, fue de menos a más. Mientras venían las plagas, el corazón de Faraón se iba endureciendo y las plagas, digamos, el Señor iba aumentando su voz. Y deja ir a mi pueblo, y él se endurecía de corazón, ¿no? Faraón, que representaba toda una nación,
Era llamado al arrepentimiento, pero él se resistió hasta el final. Pero al endurecerse tanto el corazón de esta nación en la persona de Faraón, el Señor tuvo que enviar su última plaga. El ángel de la muerte visitó estas tierras para ajusticiar a todos los primogénitos de los egipcios. Así, como acabamos de leer en estos textos, así hizo temblar a todo Egipto. Y tuvieron que doblar rodillas y fueron humillados, como dice este texto. Eso probablemente estará rememorando Habacuc otra vez. ¿Qué es lo que nos permite ver lo que no está viendo la gente hoy en día? ¿Qué es lo que debemos orar ahora, mis hermanos? Que el mundo entiende esta mortandad. Fíjese, aquí en el Perú son ya más de 4.000 fallecidos. Y es probable que nos estemos acercando a los 5.000 fallecidos. Y ya no recuerdo la cantidad de contaminados que hay. Y eso ha traído dolor a más de 4.000 familias. Ha enlutado a más de 4.000 familias. Y uno se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar el dolor de estas familias? ¿Y cuántas familias más tendrán que sufrir? Y es porque el mundo no está entendiendo. Cierra sus ojos una vez más conmigo. Ore ahí, por favor. Sígame con cuidado. Dígale, Señor Dios, el mundo no está entendiendo la mortandad presente, Señor. No la está entendiendo. Este solo es el principio de dolores antes del juicio final. Solo es el principio de dolores, Señor. El mundo no lo ve así. El mundo no está entendiendo lo que tú estás haciendo. El mundo no está comprendiendo lo que has querido aleccionarnos a toda la humanidad. No te están entendiendo que es un llamado a la humillación, Señor. Y probablemente, Padre, y ese es probablemente lo que más trae dolor a nuestro corazón, el hecho de saber que van a tener que sufrir más familias, Señor. Quizás más gente tenga que partir. Y quizás esas muertes, Señor, sensibilicen más el corazón de la gente. Oramos porque no haya un corazón de Faraón en nuestra nación, Señor. Que mientras más va ocurriendo los fallecimientos y crece el dolor en medio de esta tierra, Señor, más endurezca su corazón, más endurezca su corazón. Pero esto no está fuera de tu control, Señor. Pero suplicamos porque abras los ojos de esta gente, de nuestro país. Abras los ojos del mundo entero, Señor, para entender esta parte de tu juicio para el mundo. No lo está viendo, que entiendan por qué tanta mortandad, la razón, Señor, que la comprendan. En el nombre de Jesucristo te suplicamos esto, Padre. Amén. Amén. Versículo 7 en sus Biblias. Dice Habacuc: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, dice. La tierra de Madián, si bien recordarán, es donde Moisés habitó durante 40 años, recuerdo. Vivió ahí su segundo periodo de vida, 40 años. Y claro, cuando Dios se manifestó y se reveló a Moisés, la expresión es simbólica, como mi esposa dijo al inicio. Hay varios simbolismos acá. El hecho de temblar pone como un extremo el temblar la tierra. Donde quiera que se muestre el Señor y se manifieste, siempre va a temblar la tierra, siempre. Esta es una figura, ¿no?, de la manifestación revelándose a Moisés. Y recordemos que es allí precisamente donde se reveló Dios a Moisés en esta tierra, que Moisés puso una serie de excusas para no obedecer al Señor. Igual que muchos hoy en día, otra vez vemos la realidad, que se niegan no solamente a creer lo que Dios está haciendo, que se niegan a ver lo que Dios está haciendo, sino que no están volviendo sus vidas a Dios. Vemos mucha gente que está retomando sus actividades, pero ¿qué entendió? No vemos que haya entendido lo que Dios ha querido mostrarnos en este tiempo. La naturaleza es más sabia. La naturaleza está dando más fruto que nosotros mismos los humanos como resultado de esta crisis que Dios desató sobre esta tierra, cuando deberíamos volver nuestro corazón a Él, no solo en humillación, sino en gratitud y en servicio al Señor. ¿Qué es lo que debemos orar en esta noche, mis hermanos? Que Dios realmente, nuevamente, que perdone a toda esta humanidad, donde estamos todos nosotros incluidos, que está viendo de cerca la muerte todos los días, la estamos viendo, y no se persuaden en su corazón de volver a Dios para vivir para Él y para servirle a Él. No lo están haciendo. Oremos ahí, por favor. Oremos ahí. Cierre sus ojos. Pídale conmigo al Señor. Señor, una vez más, perdona esta humanidad.
Perdónanos a todos nosotros, Señor. Que estamos siendo confrontados cara a cara con la muerte todos los días, Señor. Todos los días estamos siendo confrontados con la muerte. Y no nos persuadimos en nuestros corazones de volver hacia ti. Este mundo no se ha persuadido de que debe regresar a ti, Señor, en humillación para vivir para ti y para servirte por gratitud, Señor. Padre, por favor, solamente tú puedes producir eso en el corazón del ser humano. Ayuda a esta humanidad, Padre amado. Abre sus ojos por completo a ver esta realidad y que perciban a través incluso de la amarga y dolorosa experiencia de la muerte, puedan, Señor, percibir el llamado poderoso tuyo a la fuente de la vida que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Al leer este libro de Habacuc, tenemos que tener en cuenta de que así como Habacuc ha estado recordando todo el proceder de Dios para con su pueblo, cuando nosotros lo leemos, no solamente podemos leerlo como una historia, sino de que realmente es el Dios que se manifestó para el pueblo de Israel y que también es el mismo Dios, como él dice, el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Entonces, en todo este tema que estamos tocando, tenemos que comprender la importancia de lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Y en el versículo 8 dice, le pregunta a Habacuc, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tu carro de victoria? ¿A qué está haciendo referencia Habacuc? Está haciendo referencia que cuando Dios tuvo que abrir el río Jordán, porque él había ordenado a Josué, le había dicho que los sacerdotes tenían que llevar el arca, y cuando pusieran su pie en el río Jordán, este simplemente se abriría. El río Jordán tiene una extensión bastante amplia, pero para Dios no hay nada imposible, y tú tienes que creer en ese Dios que Habacuc creyó. Entonces, dice de la historia en Josué 3, estoy hablando de Josué 3, dice que cuando los sacerdotes llegaron justamente a la orilla del río Jordán, y no sabemos si estaba caudaloso o no, pero para Dios no hay nada imposible, dice que ellos pusieron el pie y tal cual Dios había ordenado, dice que las aguas se abrieron. Entonces los sacerdotes se pusieron en pie hasta que pasara todo el pueblo, porque Dios había dado una orden y la creación simplemente le obedeció. Por esa razón es que nosotros tenemos que ver que Habacuc estaba preguntándole. Y claro, Dios no estaba enojado, simplemente para él estaba abriendo una brecha de camino hacia la salvación, en el sentido de salvar a su pueblo de esa situación, ¿no? Y el río estaba siendo un impedimento. Y nosotros podemos ver a través de esto que nosotros podemos ver muchos impedimentos, pero ya Dios nos ha dado el puente de salvación a través de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra seguridad. Dios es nuestra seguridad. Y nosotros no podemos impedirnos por ríos o mares. Y si se está refiriendo al mar, se está refiriendo al Mar Rojo, que fue abierto también, ¿verdad? Y eso tenía mayor extensión. Y está registrando justamente en el tiempo de Moisés. Y ustedes saben lo que sucedió. El pueblo estaba saliendo de Egipto, se encontraron con la pared del Mar Rojo, pero para Dios que no hay imposibles, simplemente Él había prometido libertad y se cumplió. Entonces simplemente en su orden, en su poder, autoridad y soberanía, Él hizo que se abriera este mar que era el impedimento de poder pasar. Es una impresión, mejor dicho, ahora que estás releyendo el versículo 8, a manera de pregunta, porque no está preguntando a Habacuc, ¿no? Y a pesar que es un profeta, me está haciendo dar cuenta que es humano como nosotros, ¿no? Exacto. O sea, cree que Dios esté enojado. Si Dios si pudiéramos encontrar su respuesta, quizá Dios diría, no lo hago por enojo, sino así es para abrirles un camino. Exacto, no es por enojo, ¿no? O sea, si ustedes ven el simbolismo, siempre el Señor ha puesto un camino de salvación. Y nosotros lo podemos ver ahora, ¿no?
Si bien antes era el impedimento del río, de las aguas, ahora el impedimento del pecado, ahora siempre hay un puente. Y ahora el único puente sabemos que es Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera nosotros también tenemos que pensar en esta forma simbólica que todo tiene relación con Jesucristo. Todo, A veces creemos que Dios se enoja, sí, que está haciendo algo exactamente. para con nosotros por enojo, ¿no? No, y es para salvarnos, Claro, ¿no? Es exacto. para salvarnos, exactamente, ¿no? Y en el versículo 9 dice, se descubrió enteramente tu arco. ¿Quién llevaba los arcos? Los arcos llevaban los guerreros, ¿no? Y dice, se descubrió enteramente tu arco. Quiere decir que Dios sacó todas las flechas. ¿Para qué? Porque dice acá, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. El Señor prometió a todas las tribus, a las 12 tribus de Israel, les prometió la tierra prometida, ¿no? Justamente. Y dice, se descubrió enteramente tu arco. ¿Por qué? Porque eso está dando una figura de justamente un guerrero que saca todas sus flechas para poder ir contra el enemigo, ¿no? Y también habla del cazador. Entonces Dios fue un cazador, porque es interesante ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios les promete justamente la tierra de leche y miel, no se los promete de la noche a la mañana. Él le dice, yo les voy a enseñar a que voy a ir destruyendo a todos los pobladores de las regiones para que ustedes aprendan a confiar en mí y a depender de mí. Entonces no fue de la noche a la mañana. Entonces él dice acá, se descubrió enteramente tu arco. Es verdad, el Señor comenzó a sacar sus flechas contra el enemigo de Israel. Y bueno, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento vemos cantidad de enemigos, ¿no? Y dice, los juramentos de las tribus fueron palabras seguras, Selah, ¿no? Y acá simplemente lo que el Señor les está diciendo, yo estoy cumpliendo mi pacto con ustedes. Quiere decir que toda la palabra de Dios es segura para nosotros. Entonces, cuando tú lees la palabra y hay una promesa, entonces tú tienes que tenerla como segura para tu vida, ¿no? Y dice, hendiste la tierra con ríos. Se está refiriendo a que todo río tiene un surco. Y está hablando del poder de Dios sobre la creación. Así como, si ustedes leen Génesis, ¿verdad? El capítulo 3, se me fue el pasaje, pero en Génesis menciona en capítulo 1 que dice que las aguas estaban todas mezcladas y el Señor le dice que hay expansión sobre los cielos, agua sobre los cielos y sobre la tierra. Y Él hace un espacio entre esas aguas y le dice a las aguas, váyanse, esta porción de agua, váyanse a los cielos y ustedes al lugar que ahora se llama los mares, ¿no? Y entonces Dios separó y así, y los ríos sabemos que vienen de las colinas porque Dios hace descender la lluvia y etcétera, y hace surco y él, como dice acá, hendiste las tierras con ríos. Entonces está hablando del poder de Dios y la autoridad de su palabra que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces está reconociendo justamente ese poder. Y nosotros tenemos que entender que ese mismo Dios, como les comentaba anteriormente, ¿no? O sea, él ordenó la semilla y hasta el día de hoy es vigente y por eso podemos comer y son nutrientes para nuestra vida, ¿no? Entonces podemos ver el sol y tantas cosas que Dios ha creado que de verdad tiene el diseño pues, y el sello del Señor, ¿no? Para nuestras vidas. Entonces a eso se está refiriendo justamente Habacuc en el versículo 9. Y en el versículo 10 le dice, te vieron y tuvieron temor los montes, ¿no? Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y lo alzó y lo alto alzó sus manos. ¿Qué pasó, como decía mi esposo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, que también se llama el monte Oreb? Simplemente, ¿quién le entregó las tablas a Moisés? Dios, ¿no? Y definitivamente dice que el monte tembló, como ha explicado mi esposo, ¿no? Pero también los judíos, el pueblo de Israel tuvo miedo de Dios porque no quería que Dios hablara con ellos porque tenían miedo, ¿no? Simplemente. Entonces también podemos ver que el abismo se está refiriendo, quizás, ¿no? Se está refiriendo a esta tribu de Leví, de Coré, que se rebelaron contra Moisés. Lo menospreciaban, pero dice la palabra que despreciaron a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente habían tomado una postura en el sacerdocio, ¿verdad? Y tomaron ese orgullo en su corazón
y despreciaron a Dios. Y la Biblia dice que Dios, en el número 16, me estoy refiriendo a eso, que abrió la boca de la tierra y Dios dijo que sean tragados ellos, sus bienes y sus familias. Y así fue. Entonces, ¿por qué? Porque despreciaron a Dios. No podemos menospreciar a nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? En la persona de la autoridad de Moisés. Exactamente. Y eso corrobora el hecho, lo que ya en el Nuevo Testamento menciona, que toda autoridad es puesta por Dios, ¿no? Qué delicado es menospreciar la autoridad de nuestro presidente de la nación, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, vemos aquí las dos autoridades, la que es la acá de la tierra y también la de Dios, ¿no? Pero dice porque despreciaron a Dios, fueron tragados. Ni bien terminó Moisés de dar lo que había dicho Dios y la tierra se abrió. Y dice que la tierra se cerró sobre ellos. Qué terrible. Yo me podía pensar, si al Señor, qué terrible, ¿no? O sea, meternos con el Señor. Pero eso también nos habla de un juicio póstumo, ¿no? Posterior. Que si nosotros menospreciamos a Dios en nuestro corazón, dudamos de Él, porque la duda también es dejar de creer en Él, entonces miren el problema que nos estamos metiendo, ¿no? Y también dice, en el versículo 11, dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Se acuerdan de Josué, no? A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Sabemos en Josué 10:13, ¿no? Que el sol y la luna se detuvieron, ¿verdad? Porque Dios simplemente estaba dándole la victoria al pueblo de Israel sobre los 5 reyes amorreos, ¿no? Y yo siempre me impresiono que Dios tuvo que detener el sol y la luna para dar la victoria a su pueblo. Es increíble, ¿no? Ese es el Dios en que nosotros podemos creer, ¿no? Y dice en el versículo 12, dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. A lo largo de toda la historia, ustedes van a ver cómo Dios comenzó a trillar las naciones, como les decía, ¿no? Que iba poco a poco a ir avanzando para que el pueblo de Israel viera cómo Dios le iba entregando la tierra prometida. Y según la historia, los amorreos, por ejemplo, ocupaban el lugar de Jericó. Y Dios tuvo que desaparecer a los amorreos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pecando y sufrían de enfermedades venéreas, por ejemplo. ¿Qué estaba pasando? Había tal inmoralidad sexual que se habían enfermado y estaban contaminando a muchos. Y Dios tuvo que sacarlos para que de esta manera el pueblo de Israel pudiera entrar justamente, ¿no? Y dice en el versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, ¿no? ¿A qué se refiere? El pueblo de Israel también se le llama el ungido. En otra versión se le llaman los escogidos, ¿no? Y dice, saliste para socorrer a tu pueblo. Bueno, hemos estado viendo cómo el Señor ha ido defendiendo a su pueblo, ¿no? Pero también dice para socorrer a tu ungido. Y claro, a lo largo de la historia, si nosotros ya vemos en el Nuevo Testamento, todo apunta hacia Jesucristo. Entonces simplemente el pueblo también estaba destinado a poder conocer al verdadero Mashiach o Mesías, ¿no? Entonces, pero claro, muchos de ellos le dieron la espalda, ¿no? Pero Dios envió este socorro a través también del ungido que representa a Jesucristo, ¿no? Dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿A qué se está refiriendo? Ustedes saben que los babilonios habían venido a ser cautivos al pueblo de Judá. Entonces, de hecho que quedó un resto de la dinastía de los babilonios, ¿no? Quedó un poco, seguramente, haciendo la vida imposible a los israelitas. Pero Dios se encargó justamente de ellos. ¿Y qué dice? Traspasaste la cabeza. ¿Qué representa la cabeza? Puede representar los cimientos, puede representar todavía autoridad, ¿no? Entonces Dios se encargó de rastrillar todo, ¿no? Y dejar sin enemigos al pueblo de Israel, ¿no? Y eso es lo que está hablando justamente esto, ¿no? Miren cómo Dios cuida a su pueblo.
Y dice en el versículo 14, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Horadaste está hablando de herirlos, ¿no? Herirlos, pero con sus propias armas. Si nosotros vemos en el tiempo de Gedeón, cómo Dios realmente, sin la fuerza humana, Dios derribó a los enemigos solamente con estruendos y voces y confusiones, y entre ellos mismos se mataron, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios simplemente horadó, o sea, hirió la cabeza de estos enemigos, ¿no? Y bueno, dice, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo a lo largo de estos pasajes es de que los enemigos siempre pensaron de que Israel era una presa fácil, pero no se estaban dando cuenta, y la gente de ahora, como decía mi esposo, no se dan cuenta que hay un Dios que todo lo puede, que es soberano y que ha defendido al pueblo de Israel y que también defiende ahora a su pueblo, ¿no? De esa manera. Y en el 15 dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Cuando habla de caballos, está hablando de fortaleza, ¿no? Pero también a la vez de firmeza. Pero miren lo que dice, sobre la mole de las grandes aguas. Está hablando de un oleaje grande. Nosotros sabemos que es bien difícil poder ir hasta el fondo del mar, ¿verdad? Porque moriríamos simplemente. Pero acá dice sobre la mole de las grandes aguas, con tus caballos, pero dice caminaste, ¿no? Entonces, al paso de Dios, las aguas se hacen muros al costado de Él. Está hablando de su grandeza, de su poder, ¿no? Que Él todo lo puede. Por eso se llama el Todopoderoso, ¿no? Entonces, de esa manera. Y que simplemente ningún enemigo le va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque todo aquel que se mete con su pueblo se está metiendo con él, ¿no? Y de esa manera. Y por esa razón, ante todo este recordatorio de Habacuc, definitivamente pues Habacuc tiembla, ¿no? Porque se da cuenta que está delante de un Dios tan inmenso, el Elyon, el Altísimo, ¿no? Entonces, de esa manera, pero se da cuenta también que a lo largo de los tiempos, Dios tiene la respuesta para su pueblo, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Así que vamos a tener este tiempo de bloque de oración. Primero, reconocer su grandeza y autoridad de Dios sobre todo. ¿Quién puede ir en contra de Dios y le irá bien? Rendir mi vida delante de su altar y que haga Jehová lo que bien le parece. Es el primer punto. Segundo punto, dar gracias a Dios porque Él es nuestro guerrero, que pelea por nosotros. Oré al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. 3. Clamar a Dios que así como libró al pueblo de Israel de los enemigos, el Señor nos perdone y tenga misericordia de nosotros en este tiempo de pandemia. 4. Que nuestro servicio delante del Señor, aún en casa, sea de agrado al Señor y que no menospreciemos al Señor ni su obra. Oremos.
Señor, en este día reconocemos tu grandeza y autoridad sobre todo. Al leer tu palabra, Señor, podemos entender con mayor claridad en el Dios que nosotros creemos. Gracias, Dios, porque sabemos que tú no haces faltar ninguna palabra que has dicho y que es la promesa para tu pueblo. Señor, como dice este salmo, ¿quién puede ir en contra de ti y irnos bien? A nadie, Señor. Por eso queremos rendir nuestras vidas delante de ti, para que tú hagas conforme a lo que te parezca. El profeta Samuel oraba de esta manera y nosotros también queremos involucrarnos, Señor, en este tipo de oración. Así es. De verdad, Dios, queremos rendir nuestras vidas y que hagas tú lo que realmente deseas, porque tus planes son perfectos. Los nuestros nos equivocamos siempre, Señor, y perdónanos por esto, pero que podamos aprender a identificar, Señor, tu buena voluntad, porque sabemos que es la correcta para nuestras vidas. Señor, también te damos gracias porque eres nuestro gran guerrero. ¿Cuántas veces hemos cantado, Jehová es mi guerrero? Porque tú peleas por nosotros, Señor. Y realmente, Señor, queremos darte las gracias porque hemos visto cómo tú nos has librado de muchos de nuestros enemigos, aún de muchos temores que podemos tener en el día a día en este tiempo, Señor. Tú conoces nuestras debilidades. Conoces, Señor, cuáles son nuestras luchas. Pero también sabemos, como Habacuc lo menciona, que eres el Dios que siempre tiene una respuesta y una palabra de consuelo y de paz para nuestras vidas. También te rogamos por nuestra nación. Te rogamos por la iglesia, Señor, por cada uno de aquellos que creen y confían en ti. Señor, extiende tu misericordia sobre nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que a veces nos enteramos de malas noticias. Hay muchos hermanos que están sufriendo por el dolor, Señor, de la enfermedad de sus parientes. Muchos de nosotros hemos perdido a muchos familiares ya. Personalmente también lo he perdido, Señor. Pero lo más importante, Dios, es que nosotros seamos luz y sal en este tiempo, Señor, de poder llevar el mensaje del reino a la vida de nuestras familias. Tú nos enseñas cómo, pero que queremos realmente pedirte que nos des esta oportunidad de no cerrar nuestras bocas y poder llevar, Señor, tu palabra. Un mensaje de esperanza que un día llegó a nuestras vidas, Señor, y que también anhelamos que puedan llegar a nuestros familiares. Ten misericordia de nosotros, Señor. Permite que esta pandemia no esté eliminando tanta gente, Señor, sin conocerte muchos de ellos. Te rogamos por nuestra nación, por nuestras autoridades, Dios. Tanto dicen, Señor, podremos lograrlo, pero no te mencionan a ti, Señor. Y eso sí nos preocupa. Pero nosotros como iglesia danos fuerte, Señor, para poder declarar tu nombre, Señor, y saber que en ti hay salvación. Señor, también que nuestro servicio, aún estando en casa, no se detenga y que sea agradable en esta nueva escuela, Señor, porque estamos aprendiendo cosas nuevas que no sabíamos, Señor, pero que tú nos vas a adiestrar y nos vas a capacitar para seguir adelante. Por eso no queremos menospreciar en ninguna circunstancia la obra tuya que estás haciendo en este tiempo. Haznosla conocer, Señor. Haz que entendamos lo que tú deseas hacer a través de nuestras vidas y que podamos presentar nuestras manos limpias delante de ti, Señor, para tocar los instrumentos tuyos. Y todas estas cosas, Señor, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entramos a esta última parte del capítulo 3. Estoy en el versículo 16 hacia adelante, el último tramo ya. Y
Si hacemos un recuento rápido hacia atrás, veremos cómo empezó el profeta con una queja, no entendía muchas cosas de lo que estaban pasando, un problema moral, de moralidad, de ética, cuestiona a Dios hasta cierto punto, expresa una queja muy humana y luego escucha al Señor. Viene la respuesta de parte de Dios, capítulo 2. Es impresionante cómo empieza ese capítulo. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré mi pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Ahora, versículo 16, dice, capítulo 3, versículo 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Hay dos veces que utiliza este término Habacuc para expresar lo que oyó. Uno es, mi esposa lo leyó al principio de este capítulo, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Después de escuchar el sustento de Dios, va dándose cuenta intenciones, propósitos, medidas, tiempos de Dios, va clarificándose eso en su mente. Espero que después de casi 3 meses que estamos metidos en una cuarentena contra la voluntad de todos en realidad, le haya clarificado, el contacto con la palabra le haya clarificado mucho más lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso es que nos preocupa mucho de insistir que Dios está cumpliendo ciertos propósitos y el mundo no está comprendiendo esto, y muchos creyentes probablemente no. El mayor interés es estar en regresar a sus rubros de trabajo, o su preocupación está, ya no me resulta esto, tengo que dar un giro a mis labores, tengo que abrir otro tipo de negocio. Todo el mundo ahora se está tratando de actualizar en este sentido de online, poner negocios online, servicio delivery. Se da cuenta, la mente de la gente está en eso. Dios quería que desemboquemos en esto. A mí me parece, y espero que esté de acuerdo con nosotros, nos parece descabellado que después de todo este trato de Dios, mostrar que su indignación, y después es como si nos tomara lección, ¿no? O sea, el supremo maestro nos pone delante de su pupitre y nos dice, ¿qué aprendiste de toda esta disciplina que he aplicado a todo el salón, a todo el aula? Y que le respondamos, querido maestro, he aprendido que tengo que dar un giro a mi labor, que tengo ahora que trabajar en delivery, que ahora tengo que tener un negocio online. Imagínense ese tipo de respuesta. El maestro nos diría, oye, no entendiste nada de la disciplina sobre la clase, ¿no? Y creo que estamos en eso, hermanos, y a veces resulta desesperante. Una hermana me decía, ya no me da ganas de salir a la calle, porque me duele, me hiere ver tanta gente indiferente, metida en sus cosas, hiriente, aprovechándose, deshonesta, todo igual, como antes de la pandemia, ¿no? Y creo que hay muchos corazones en ese estado. Habacuc dice, oí y se conmovieron, regreso al verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, dice. Por favor, prepárese a orar conmigo. Este es el último tramo que vamos a orar juntos y le ruego que ponga todo su corazón. Como hicimos la semana pasada, no sé si quiere póstrese, no pierda de vista su Biblia, o no sé, algunos quizás se tomarán la mano con sus familiares. Lo que quiero es que ponga su corazón en este último tramo de la oración. Dice el profeta entonces, describe cómo se sintió. Segunda vez que dice oído. La primera vez empezando el capítulo, luego hace todo un recuento de lo poderoso que es Dios, todos los hechos poderosos de Dios, y de pronto, como dijo mi esposa, se da cuenta que está frente a un Dios inmenso, inmenso, digno de temor. Y se estremece, dice, luego de comprender todo lo que está pasando a la luz de lo que Dios está haciendo, y que Dios es un Dios temible, porque su conclusión, yo creo, inmediata en la mente del profeta fue, este es un Dios temible. Entonces, nuevamente Habacuc, por eso dice en el verso 16, oí. Entonces sintió que todas las fuerzas se le iban. Él percibió, por su descripción que hace acá, que se quedaba sin fuerzas, porque ¿quién puede estar de pie ante un Dios tan tremendo como nuestro Dios? ¿Quién puede mantenerse en pie? Todo le tiembla a Habacuc, casi no puede sostenerse. Usted recuerda, Dios se revela abruptamente a Juan en la isla de Patmos y él cae como un costal.
No pudo sostenerse sobre sus pies. Usted lee el recuento de cómo tuvieron el encuentro cada uno de los profetas, llámese Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos quedaron traumados. ¿Quién queda como si nada cuando Dios se presenta? Nadie, absolutamente nadie. Y es imposible mantenerse de pie ante él. Eso es lo que está describiendo el profeta, ¿no? Ahora, escuche con cuidado para saber. Empezamos a orar en este instante, ¿no? Como hace un instante. Lo hemos hecho, ¿no? Piense por favor conmigo, a la luz de esto que está manifestando Habacuc, ¿cuánto hemos perdido? Mire, escuche, ¿cuánto hemos perdido nosotros el conmovernos al oír la palabra del Señor? ¿Cuánto hemos perdido conmovernos, verdad? Las primeras semanas, el primer mes de la pandemia, algunos hombres, honesta y sinceramente, me manifestaron esto, ¿no? Estoy leyendo la palabra, ahora la percibo de manera distinta. Y tantas veces que la escuché cada domingo me decía, sin ningún temor, sin ningún respeto a Dios, ¿cuánto hemos perdido nosotros de conmovernos al oír la palabra de Dios? Piense por favor en esto antes de orar. ¿Cuánto ha perdido su alma el conmoverse para escucharle al Señor? ¿Cuánto temor hemos perdido a la presencia misma del Señor? ¿Cuánto? Podemos estar perdidos. Mire, hablando yo personalmente, mi temor por Dios, había temor de Dios mientras hemos estado ministrando antes de la pandemia. En este tiempo, ese temor ha dado todo un giro, es totalmente diferente. Me sería muy difícil explicarlo, cómo es, dar una definición o dar pormenores. Es difícil, es algo que viaja por dentro del corazón, es algo que Dios está produciendo, es algo que le decía al Señor, perdóname, le decía, me estaba preparando esta parte, cuando llegué a este punto no pude continuar, o sea, tuve que dejar que Dios trate conmigo y pedirle perdón por no haber entendido el temor de Dios en la dimensión que Él quería que lo entienda. ¿Cuánto hemos perdido de tener temor a la presencia del Señor, hermanos? ¿Cuánto hemos dejado de estremecernos al ver a Dios haciendo algo, obrando algo? Muchas de las cosas en la iglesia antes de la pandemia eran tan comunes para nosotros. Dios estaba obrando y nosotros como si nada. Y porque perdimos conmoción en el interior, perdimos temor de la presencia del Señor, perdimos estremecernos ante la obra de Dios. Y eso es lo que debemos orar. Así que por favor, ahí en su lugar, ore conmigo. Oremos juntos, iglesia, oremos juntos, reconociendo esto en nuestro corazón. Oremos ahí. Dígale, Señor, verdaderamente, Señor, vuelve a traer, Señor, vuelve a traer, vuelve a producir temor tuyo en nuestras almas. Nosotros no podemos. No podemos producir algo que solamente tú puedes producir. No podemos fabricar algo que solamente es producto de tu mano, Señor. Vuelve a conmovernos, Señor. Vuelve a conmovernos porque hemos perdido sensibilidad para conmovernos al ver la obra tuya. Nos conmueve una muerte, Señor, pero no nos conmueve el que tú hagas llegar una bolsa de alimento a alguien que la necesita. Vuelve a conmovernos, Señor, con tus obras. Vuelve a estremecernos con una sola palabra tuya, Señor. Que cada palabra que salga de tus labios y que llegue a nuestra mente y corazón, Señor, vuelva a estremecernos porque hemos perdido esa capacidad. Yo no entiendo, no tengo las explicaciones, Señor. Podría entender parte de mi corazón, pero no puedo entender el corazón de tu iglesia. Y sé que cada quien en esta noche, Señor, en la propia postración de su corazón, tu espíritu está provocando que reflexionen esto y le estás mostrando quizás en muchos de ellos o de ellas en esta noche la medida que han perdido, Señor, de temor, la medida de conmoción que han perdido, la medida de estremecimiento que han perdido. Vuelve sus almas al temor, vuelve nuestras almas al estremecimiento de tu presencia, Señor. Que tu palabra vuelva a estremecer los cimientos más profundos de nuestro ser. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Nosotros no podemos lamentablemente, Señor. Así que ven a nosotros, Señor, en esta noche. Empieza a completar todo aquello que muchos quizás perdieron y no lo perdieron, Señor, antes de la pandemia.
Lo perdieron durante esta cuarentena, Señor. Algunos se han acostumbrado a algunas cosas. Algunos te han perdido de vista en sus encierros. Aún algunos te han perdido de vista en medio de las líneas de tu propia palabra, Señor. En medio de sus propias oraciones, probablemente, que se han vuelto más religiosas que tiempos de estremecimiento delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, por favor, a volver a tu corazón y a percibir, Señor, que nos estremezca tu presencia, Señor. Por último, que nos traume tu presencia. Necesitamos eso ávidamente, Señor. Aviva nuestros corazones en medio de tus tiempos, en medio de estos tiempos, Señor. Fíjese lo que dice en el verso 16. El profeta dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc se propone lo siguiente, que no se sostiene sobre sí mismo, pero él está pensando en todo lo que ha oído, en todo lo que ha entendido de Dios. Entonces se hace una propuesta, el profeta, y dice: voy a estar quieto en el día de la angustia, estaré quieto en el día de la angustia. Ahora, escuche, esta no es una actitud de resignación del profeta ante lo que Israel va a sufrir a manos de los caldeos. Es decir, no está pensando el profeta y dice: bueno, ya nos van a invadir, ya pues no hay nada que hacer, ya Dios lo decidió, hay que agachar cabeza, caballeros nomás, como decimos nosotros. No es esa actitud, no equivoquemos, la actitud del profeta no es esta de resignación, es la expresión de alguien que ha llegado a conocer a Dios, es la expresión de un hombre que ha llegado a entenderle a Dios. Todo lo que y sabe el profeta, por fin lo entendió, por más negro que esté el panorama, hay control de parte tuya, Señor, le dice. Todo está bajo tu control, nada se te ha escapado, el tiempo, los propósitos, las formas, nada en absoluto, Señor, se te ha ido de las manos. Todo sigue en tus manos, Señor, dice. Y creo, y espero que también usted piense lo mismo que nosotros. Creo que a pesar que toda esta crisis que vivimos no solamente no va a pasar fácilmente, ya todos nos dimos cuenta, esto no va a pasar fácilmente, a pesar que posiblemente hasta empeore, a pesar que empeore todo, ¿no? Escúcheme, hermano, hermana, a pesar que empeore su situación laboral, a pesar que empeore su situación económica y hasta empeore la situación de salud de muchos de nosotros, no debemos enfrentar nosotros esta situación con una actitud de resignación. No nos equivoquemos, no es agachar la cabeza y resignarnos ya a nuestra suerte, entre comillas. No vivimos basados en la suerte, vivimos en las manos de un Dios todopoderoso, recuérdenlo. Si no, tenemos que enfrentar esta situación con una actitud de seguridad. No con resignación, sino con una actitud de seguridad, porque nos sabemos seguros en las manos de un Dios tan grande, poderoso y temible como el que acabamos de ver en este sencillo capítulo de Habacuc. Así que ore conmigo, por favor, pero ahora ore con su Biblia en sus manos. Vamos a terminar orando estos últimos 3 versículos que el profeta escribe allí. Versículo 17, siga conmigo, versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ore por favor conmigo, mientras le voy explicando en la misma oración. Dejemos que el Espíritu Santo nos explique y vayámonos pegándonos y abra todo su ser. Realmente, incluso dígale al Señor cómo se siente, cómo percibe esto ahora. Ore conmigo y dígale conmigo, Señor, Señor bueno, aunque falte el fruto de mi trabajo, aunque no vea resultados, ni produzca mucho para llevar todo el alimento que mi familia necesita, aunque falte el dinero para asumir mis responsabilidades y no haya más dinero en mi bolsa de ahorro, Señor, aunque me quede sin nada, Padre, con todo, Señor, yo me alegraré en ti. Con todo, Señor, yo guardaré mi paz en ti, Señor. Con todo, Señor, mi corazón estará pegado al tuyo.
cuando las fuerzas ya no me den más, a pesar que me quede, Señor, quizás como el profeta sin fuerzas, sin que sienta que ya pueda sostenerme, Señor. No por lo que haya entendido de ti, sino por la aflicción de todos los problemas que tengo que asumir cada día, Señor, y que tengo que cargar sobre mis hombros. Pero hoy entendí, dígale así, hoy entendí, esta noche entendí que estoy en las manos de un Dios todopoderoso. No se te ha ido ni un solo detalle, Señor. Mis tiempos están en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, Señor. La que tú me diste está en tus manos. Y debo aprender a confiar que es así, Señor. Debo aprender a confiar que es así, Señor. No es por el mucho afán, no es por lo que yo haga o no haga o intente hacer, Señor. No puedo cubrir a mi familia, pero tú sí. Tú sí, Señor, tú puedes hacerlo. Y te ruego que lo hagas. Versículo 18 dice el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Ore conmigo ahí, dígale: Señor, tú eres mi fortaleza. Sí, Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres el que haces mis pies como de siervas y en mis alturas me haces andar. Tú eres, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, dígale conmigo: gracias, Señor y Dios, porque en ti podemos confiar, porque en ti podemos ser fuertes, Señor, no en nosotros, sino en tu fortaleza. Tú nos darás la rapidez de un venado y nos conducirás con seguridad sobre tus alturas cuando nuestro corazón desmayare. Sabemos que estamos seguros sobre la roca de los siglos que eres tú. Llévanos allí constantemente, Señor, porque estos tiempos no son fáciles y sencillos. No son nada fáciles vivir cada uno de estos días, Señor. Y apartados de tu casa, apartados de nosotros mismos como hermanos, Señor. Casi aislados del mundo. No es fácil, Señor. Por favor, ampara el corazón de cada necesitado en este tiempo. Ampara el corazón de cada joven, Señor, desesperado. Ampara el corazón de los hijos que entienden solo una parte, pero no pueden ver las otras partes. Y los padres no les explican, Señor, cómo entenderán. Ayúdalos, por favor, Señor. Ayúdalos, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en esta noche, porque como Habacuc te rogamos que corras el velo de nuestros ojos para contemplar lo que él vio. Y Habacuc vio un Dios sumamente poderoso, tremendo, terrible. Ahora entendemos el significado de la Escritura. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, Señor. Un Dios vivo. Tú no eres un Dios muerto. Y tú te estás ocupando de todo el mundo y de cada uno de nosotros. Escuchas cada oración, recibes cada petición, Señor. Te condueles, Señor, con aquel que está sufriendo. No te es indiferente el dolor de ninguno, Señor. No. Pero tú responderás en tu tiempo. Y tú tienes tus formas y tus maneras, Señor. Ayuda a que la iglesia, nuestra iglesia, Señor, a la cual nos llamaste para congregarnos, podamos comprender esto. Podamos comprender con todo, Señor, aun si no nos quedamos sin nada, con todo, Señor, nos alegraremos en ti, nos gozaremos en ti, el Dios de nuestra salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Es curioso, antes de poder terminar, mis queridos hermanos, la manera como termina, no sé si se dio cuenta, Habacuc, hay una última línea y dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, ¿no? Es que todas las historias, en toda la humanidad, todas las historias de los pueblos se cuentan cantando y solamente se usa un instrumento de cuerda, no se usa todos los artificios que se tiene en cuanto a música. Con una simple y sencilla guitarra se narran historias. Y ese es el llamado que hace Habacuc. ¿Por qué? Porque el centro de atención, escuchen, no está en la música. El centro de atención está en la persona de Dios. Ahí está enfocado Habacuc. Espero que su corazón esté enfocado ahí.
aunque usted puede adorarle. Ahora que terminamos, tome el tiempo de adoración personal, cantado o a través de la oración, o vuelvo a utilizar la melodía que mi esposa le alcanzó al inicio, que tiene que ver, nos recuerda que Dios es un Dios de pactos. Y antes de despedirnos, mis queridos hermanos, solamente recordar una vez más, próximamente Café Entre Amigos, no lo vayan a olvidar, espérenlo. Yo sé que están preguntando, pero ¿cuándo? Tranquilos, hombres, ¿no? Vamos ya a anunciarles pronto. Lo segundo, una vez más, el día de mañana están recogiendo todo lo que se ha levantado de ofrendas para la comunidad de Cantagallo, y nuestra iglesia hoy día terminaron de venir a dejar algunas iglesias del sur, llámese Tablada, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos. Vinieron a dejar todas sus ofrendas que levantaron también en sus iglesias, y más lo nuestro, ¿no? Como les anticipamos, compramos todo alimentos, ¿no? Embolsado por paquetes de 25 kilos, si mal no me equivoco. Y toda la ropa que teníamos en la iglesia también ya fue clasificada, se ha armado. Gracias, hermanas, las que ahí metieron la mano. Elena, muchas gracias, Margotita, hermanitas. gracias. De verdad. Y gracias al COA también, al Consejo Administrativo, que ha estado velando por recibir todo esto, firmar cargos a las iglesias que venían, han estado turnándose para hacer eso. Gracias, amados míos, por esa dedicación que tienen para cuidar las cosas del Señor. Y tenía algo, pero que ya me olvidé, mejor tú. Sí, hermanos, a partir de este sábado, bueno, anteriormente hemos estado enviando diferentes temas para los niños, pero esta vez con la coordinación de justamente los coordinadores del Ministerio de la Niñez, todos los sábados, durante esta temporada, hasta que Dios lo permita, el Ministerio de la Niñez se va a llamar Echando la Red a través de la red, porque todo va a ser virtual. Entonces, todos los sábados va a salir un tema al mediodía, pero este tema lo tienen que desarrollar con los padres. Si bien es cierto, nosotros como maestros podemos hacer la parte que el Señor nos ha designado, pero es muy importante poder tener el refuerzo de parte de los padres para con los niños. Por eso les agradeceríamos mucho poder separar ese tiempo, porque todo tema va a tener una dinámica aplicativa. Les explico, o sea, la aplicación tiene que ver con una tarea que tienen que hacerlo junto con su familia, y de esta manera ustedes van a ayudar a que sus niños puedan reforzar su fe en su vida, porque no hay mejor manera de crecer en la fe que practicándola. Por esa razón les animo a partir de este sábado, y también ahorita estamos viendo la posibilidad, así como el culto de celebración o el culto de clamor, podernos reunir a cierta hora cada 15 días. Y nosotros les vamos a designar qué día estaremos reunidos todos en un momento preciso para hacer, porque hay algunas tareas que vamos a hacer un poco públicas, ¿no? Que vamos a llevar el mensaje de salvación a través de nuestras ventanas, y de esa manera poder realmente hablar de ese Dios verdadero. Y ya les estaré indicando a través de comunicaciones, también van a enviar la publicidad. Pero ya desde ahora me estoy adelantando para a partir de este sábado empezamos justamente los temas cada sábado al mediodía. Ustedes pueden entrar a las redes y poder bajar para que puedan participar con sus hijos, sobre todo en la dinámica aplicativa, ¿sí? Entonces, ese es el anuncio del Ministerio de la Niñez. Y recordar también el hecho que ya vamos a lanzar nuestro primer curso de estudio bíblico, de la Escuela Bíblica y Discipulado, un curso que tiene que ver con la persona de Dios, y ya luego voy a más adelante explicar por qué hemos escogido ese curso, y estamos seguros que va a ser de bendición para sus propias vidas. Y ya me acordé lo último que me había olvidado. Terminando el servicio ahora, despidiéndonos, por favor, nos escriben por WhatsApp qué les ha hablado el Señor, qué ha tratado con ustedes el Señor. Bendíganos, sí. Por favor, bendíganos. De verdad que nos bendice mucho, sí, gracias. Así es. Entonces, Dios mediante, nos estamos viendo el próximo jueves. Si el Señor no viene antes, ¿verdad? Si el Señor no viene antes. El Señor nos lleva. Exacto. Y ya estaremos probablemente entrando a un nuevo libro y usándolo para nuestro tiempo de oración también. Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Un abrazo, les amamos mucho. Dios les guarde. Bendiciones. Beso para todos. Bendiciones.
Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, oh Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, oh Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar.